Ya, acá tenemos la prueba, ¿sí? Bueno, de hecho, para los que no la han dado, obviamente va a ser una prueba distinta. Entenderán que hace un tiempo estamos con el tema de que aquellos que no dan la prueba sin justificativo se les va a tomar con un 80% y en mi caso yo voy a empezar a hacer pruebas de desarrollo, ¿ya? Eso más que nada para fomentar cierto, digamos, la responsabilidad que la gran mayoría de este curso tiene, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la prueba en general, ¿cierto? Para que ustedes vayan recordando cuál pregunta les costó más, probablemente cuál tuvieron mala, cuál no, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? La primera pregunta decía así: un médico conversa con su paciente y le comenta que sus testículos funcionan correctamente, pero existe un daño en sus epidídimos, por lo que tiene una probabilidad baja de tener hijos. ¿Cómo explicarías esta situación antes de entrar a explicar y buscar la alternativa correcta? Lo que nosotros tendríamos que haber hecho, ¿cierto? Y de hecho nos va a servir para el que quiera hacer la prueba de nuevo, ¿cierto? Y poder corregirla, nos va a servir para explicar. Lo que usted tiene que hacer es explicar cuál es la función del epidídimo, ¿ya? Y en este caso, la alternativa correcta era: si los epidídimos están dañados, se impide la salida de los espermatozoides desde los testículos hacia el exterior, ¿sí? Recuerden que el epidídimo era esa como capita que estaba sobre los testículos, ¿cierto? Y que en él se alojaban los espermatozoides para poder madurar, ¿ya? Por lo tanto, lo que usted tiene que explicar, por ejemplo, en esta pregunta es: la función de los epidídimos es tal y tal y tal y tal, ¿cierto? Es por esto que si ellos están dañados, y ahí coloca la respuesta que está acá, es por esto si ellos están dañados, la salida de los espermatozoides no se va a poder, ¿cierto? La pregunta número 2. Otra cosa, chiquillos, recordar que si usted va a hacer de nuevo esta prueba, ¿cierto? No es que va a tener esta nota, sino que se va a promediar la primera nota con la segunda, con la de ahora, ¿ya? Obviamente eso beneficia quizás en gran medida a aquellos que tuvieron nota roja, ¿sí? O nota 4, para que les suba un poquito. ¿Sí? Los que tuvieron notas sobre 6 igual les va a ayudar en realidad, pero así como que les suba bastante, bastante, no es tanto, ¿sí? Pero obviamente esta posibilidad está abierta para todos, ¿ya? Bueno, recordar que es optativa, ¿sí? Si usted quiere lo hace, si no, no hay problema, ¿ya? Sigamos con la 2. Dice: una mujer presenta una enfermedad provocada por, ahí me comí una D, una enfermedad provocada por niveles elevados de ciertas hormonas que se llaman andrógenos, las que generan la presencia de acné y vello en el rostro, periodos menstruales irregulares, incluso infertilidad, debido a la presencia de pequeños quistes en el órgano afectado. Según la descripción, ¿qué órgano del sistema Ah, reproductor? ¿Qué le pasó? Parece que había olvidado apagar el micrófono, Axel. sí, lo siento, profe, es que mi abuelita me llamó para almorzar. No se preocupe. Luis, no necesariamente todo lo tienen que hacer. Si usted tiene, por ejemplo, un 5,8, supongamos en la prueba, un 5,9, le sirve hacerla porque le sube a 6, le puede subir a 6 si tiene un 7 en la corrección, ¿ya? Y si usted tiene un rojo, X, cualquier persona, y no la quiere hacer, también está permitido. Es como, chiquillos, darle una oportunidad para que suban la nota, ¿ya? Porque si bien esta prueba estuvo un poquito más compleja, inclusive yo tuve que corregir varias preguntas manuales porque habían preguntas un poco más difíciles, ¿ya? Entonces, no es obligación hacerla. Ya yo voy a tratar hoy día, si no les molesta a ustedes, de subir las notas en un Word, en Classroom, para que las puedan ver y ahí usted decide si la hace o no. ¿Ya? Sigamos. Esta pregunta más que nada se refería, chiquillos, a que una mujer, ¿cierto?, iba a tener problemas con respecto a la infertilidad, ¿cierto?, principalmente. El ciclo menstrual iba a ser irregular, quiere decir que bueno, no es regular, ¿cierto?, no tiene las mismas fechas siempre, etcétera.
Y acá en este caso tenemos que recordar y ponernos en el caso del tema de la infertilidad. Cuando hablábamos de infertilidad, y ahí lo podemos relacionar con los métodos anticonceptivos, ¿ya? ¿Se acuerdan que habían pastillas que eran hormonales y lo que producían en la mujer era la no ovulación? Por lo tanto, al no ovular no había posibilidad de embarazo. ¿Y de dónde venía la ovulación? De los ovarios. Recuerden que los ovarios son los dos, con unas pequeñas, así como almendras que están, ¿cierto?, en las cavidades de la mujer. ¿Ya? Entonces, si se afecta ese órgano, lo más probable es que produzca varios desniveles, sobre todo niveles hormonales, como por ejemplo la producción excesiva de acné, ¿cierto? Que llegue el periodo en tiempos irregulares, ¿sí? Y como les decía, incluso el tema de la infertilidad, ¿ya? 3, dice, la histerosalpingografía, es complejo el nombre, es una radiografía de los órganos internos que componen el sistema reproductor femenino, ¿ya? Y en realidad no solamente es un tipo de radiografía para mujeres, sino que también para hombres, ¿sí? No solamente se ven los huesos, sino que se ve, ¿cierto?, digamos, el órgano, porque recuerden que la gran mayoría de las radiografías solo permite ver los huesos, ¿ya? Bueno, y en este caso la pregunta es, ¿a qué estructura corresponde la zona marcada con una X? Igual se nota un poco, o de hecho yo creo que harto, que esta parte es el útero. Ya, no sé si ustedes se acuerdan que yo les decía que todo esto con respecto a la mujer y al hombre, sus órganos reproductores femenino y masculino están en la zona pélvica, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que se marcó aquí es el útero porque es la parte del medio. Igual se nota un poco que es el útero, de hecho. Y esto que está aquí al lado, chiquillos, son los ovarios, ¿sí? Entonces, obviamente, la respuesta correcta era la de el útero, ¿sí? Chiquillos, denme un segundito que, espérenme, que me olvidé que tenía que mandarle el link a la tía Erika. Espérenme. Se lo voy a mandar. Quedamos en la 3. Entonces, espérenme. Bueno, mientras tanto, chiquillos, ¿hay alguien que tenga alguna duda, chiquillos, con respecto a lo que estamos hablando o con respecto a la corrección? Ya cuando terminemos el tema de la corrección de la prueba, chiquillos, voy a empezar a hablar nuevamente del trabajo, ¿sí? Porque sé que algunos tienen bastantes dudas con respecto a eso, ¿ya? Entonces, ahí estaba la 3, vámonos con la 4, acá arriba, que decía así: el siguiente esquema se representa el aparato reproductor masculino. En él se indican también algunas estructuras del sistema urinario. Recuerden que había una estructura del sistema reproductor masculino que compartía, ¿cierto? Era una cavidad en donde salía la orina, ¿cierto? Y donde salía el semen. De hecho, hacia allá va esta pregunta. ¿Qué estructura pertenece al sistema reproductor y al sistema urinario al mismo tiempo? La vejiga no, porque la vejiga es completamente del sistema urinario, porque ahí es donde se filtra, ¿cierto? La sangre, etcétera, etcétera, y de cierta forma se produce el pipí, ¿ya? O la orina, ¿ya? La próstata solamente participa con respecto a el tema del sistema reproductor, ¿sí? Con respecto a la maduración de los espermatozoides. Los testículos no participan en el sistema urinario porque solamente participan en el sistema reproductor, es decir, en la producción de espermatozoides. Por lo tanto, y esto creo que yo se lo mencioné en una clase, la única cavidad que el hombre comparte con respecto a la orina, ¿cierto?, y a la extracción de líquido seminal es la uretra. ¿Sí? ¿Y cómo lo explico esto yo, chiquillos? Cuando usted haga su corrección, usted se va directamente a la definición que vimos en el PowerPoint, o que anotaron, ¿cierto? La definición de uretra, ¿sí? Y si no me equivoco, en ella yo le había colocado que esta cavidad era la que compartía, ¿cierto? O de cierta forma por donde también era expulsada la orina, aparte del líquido seminal, ¿ya? La siguiente dice, observa la siguiente imagen y responde.
¿se acuerdan que era el ciclo menstrual? Y esta imagen correspondía a el endometrio. ¿Se acuerdan que el engrosamiento del endometrio, cada vez que aparezca estas cosas rojitas y azules, estamos hablando de los vasos capilares, ya sea de las venas o de las arterias? Ya recuerden que a lo largo del ciclo, ¿cierto? El endometrio se iba engrosando o se iba, ¿cierto?, adelgazando. ¿Ya? Entonces, dice así. Acerca del ciclo menstrual femenino, es verdadero afirmar que A puede variar en cada mujer de acuerdo con su desarrollo, sí, pero recuerde, eso es correcto, pero recuerde que su respuesta tiene que ser con respecto a esta imagen. Ya, por eso dice, observa la siguiente imagen y responde. La primera es correcta, pero en la medida en que no estuviera la imagen, ¿sí? Porque aquí la pregunta va dirigida a esta imagen. Durante los primeros días el endometrio disminuye su grosor. ¿Por qué disminuye su grosor en los primeros días el endometrio, chiquillos? Y acá va parte de la explicación. Porque recuerden que los primeros días del ciclo es la menstruación. Y recuerden que en la menstruación lo que se eliminaba era precisamente el endometrio. Ya era el endometrio y luego, ¿cierto?, empezaba a engrosarse nuevamente para ¿cierto?, poder volver a estar de este tamaño original, ¿ya? Entonces, después las otras alternativas decían, durante el ciclo menstrual el endometrio no se modifica su grosor, falso, porque sí cambia. Durante el ciclo el endometrio aumenta constantemente su grosor, eso es falso, porque no es constantemente, sino que es periódico, ¿sí? Es más o menos entre el día 10 hasta el día, por ejemplo, 23, que llega a su máximo esplendor, no es todo el ciclo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, acá era una pregunta de desarrollo, ¿sí? Decía, en la clase de ciencias naturales, Rodrigo y Ana analizan un ciclo menstrual de 28 días de duración. Ana afirma que entre los días 1 y 4 le ocurre la menstruación, mientras que Rodrigo dice que se inicia entre los días 13 y 15. ¿Quién tiene la razón acá? Claramente la razón la tenía Ana, porque recuerden que la menstruación, y aquí era la explicación que muchos me la dieron muy bien, de forma correcta, ¿cierto? Recuerden que la menstruación se da durante los primeros días del ciclo, es decir, entre los primeros 4, 5, 6, 7 días, ¿cierto? Y lo que ocurre en el día 13 y 15 tiene relación con la ovulación, ¿sí? Entre el día 13 y 15 lo que ocurre es que Ana estaría fértil o una persona estaría fértil. No que le llegara su menstruación, porque recuerden, la menstruación llega a los primeros días, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de los que la contestaron la tuvieron correcta, ¿ya? 7. ¿Cuál relación órgano-función del sistema reproductor masculino es correcta? La pregunta es, ¿qué órgano tiene, digamos, asimilado o asociado el concepto correcto? ¿El epidídimo, gónadas masculinas? No, porque recuerden que las gónadas masculinas se producen, ¿cierto?, en los testículos principalmente, y después van madurando en el epidídimo. Vesículas seminales permiten la eyaculación del semen, no, porque la eyaculación se permite a través de la uretra. La próstata es una glándula que participa en la formación del semen y esta es correcta, ¿ya? Y la última, porque es falsa, conducto deferente, estructura que permite la maduración de los espermatozoides. ¿Por qué es falso? Porque recuerden que el epidídimo es quien permite, ¿cierto?, esta maduración. Me desconcentré con tu perrito Diego. ¿Cómo te mira, chiquitito? Te mira con cara de amor. Ya, sigamos. Entonces, por eso la A, B y D son falsas, ¿sí? La C es la correcta. 8. ¿Qué órganos participan en la producción de semen? Ya sabemos que las vesículas seminales y la próstata participan en la producción total de semen, no de espermatozoides, porque los testículos, si bien hacen la producción de espermatozoides, pero no de semen, que es el líquido propiamente tal, ¿ya? No es lo mismo, ¿sí? Y el epidídimo lo que hace es madurar los espermatozoides, no el semen, ¿ya? Vámonos con la
9. Dice, ¿en qué lugar maduran los espermatozoides? Lo hemos hablado un montón de veces, en el epidídimo. ¿Cómo yo puedo, chiquillos, digamos, argumentar esta respuesta cuando haga la corrección? Usted dice en el epidídimo porque su función principal es bla, 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 que es relacionada con la maduración de los espermatozoides. ¿Ya? ¿Cuál es la función de los testículos? También lo hemos hablado un montón de veces, que es la producción de los espermatozoides. No es la maduración, porque la maduración ocurre en los epidídimos, ¿sí? No es el transporte, porque el transporte ocurre ya en los vasos, perdón, en los conductores que están más arriba, ¿ya? ¿Qué ocurre en el útero? Y aquí esta pregunta, chiquillo, yo le puse doble respuesta correcta en la prueba, ¿ya? Si bien la correcta 100% es la A, muchos me marcaron que es en donde ocurre la fecundación porque así lo hablamos en clase. Entonces, el que marcó B también la tiene correcta, ¿ya? Pero para el caso de la corrección, yo prefiero que la expliquen con respecto a dónde se implanta el embrión. Recuerden que el embrión es el óvulo que ya está fecundado, que asciende de las trompas cuando ya está fecundado y se implanta, ¿cierto?, en el útero y principalmente en el endometrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Qué ocurre en los ovarios? Recuerden que los ovarios por sí tiene que ver con la producción de los ovocitos u óvulos, que son las gónadas sexuales femeninas, ¿ya? ¿Cuáles son los órganos del sistema reproductor femenino? Y esto era súper sencillo: vagina, útero, viducto, ovario. Escroto no es, porque escroto es parte del hombre. Vagina, útero, oviducto y ovario sí son, pero escroto es parte del hombre. Y obviamente la última tampoco es, porque escroto y pene son parte de hombre, a no ser que sea una hermafrodita, ¿cierto?, que tenga ambos sexos, pero no es el caso, porque solamente estamos hablando de una mujer, ¿cierto?, sin ningún problema biológico, ¿ya? ¿Por qué es importante el estrógeno? ¿Se acuerdan que en un momento hablábamos de la progesterona y el estrógeno? ¿Sí? Ambas hormonas de la mujer ayudaban, ¿cierto?, a distintos procesos, ya sea en el ciclo menstrual, en los cambios, y aquí la primera pregunta, o sea, la respuesta es: apoya el ciclo menstrual y la reproducción. No es importante, mentira, porque sí es importante, porque produce cambios. Tenemos que tener en consideración que cualquier hormona, ¿cierto?, produce cambios, ¿ya? Porque estimula la llegada de la menstruación, no es así, porque la menstruación no llega gracias a una hormona, sino que llega en el momento en que se desee eliminar el endometrio, ¿ya? ¿Cuáles son las hormonas sexuales ováricas? Sexuales ováricas, y cuando habla de sexuales ováricas está haciendo referencia a las hormonas sexuales femeninas, ¿ya? Y recuerden que las hormonas femeninas son el estrógeno y la progesterona. ¿Por qué no la testosterona y estrógeno? Porque la testosterona es masculina, ¿ya? Vámonos con la número 17. ¿Cuándo ocurre la fase posovulatoria? Y este es muy fácil, chiquillo, la respuesta, porque de hecho la misma palabra me da la respuesta. Pos. Cuando alguien habla de algo que es pos quiere decir después. Por lo tanto, la fase posovulatoria es después de la ovulación, ¿ya? Con respecto a los cambios en el útero, ¿qué es lo que cambia? Y es lo que hemos hablado un montón de veces, chiquillos, que lo que cambia es el endometrio, porque aumenta su grosor y disminuye su grosor, ¿sí? No siempre su grosor es grande, ¿sí? Recuerden que está más grande aproximadamente hasta el día 23, ¿sí? Cuando llega como al pic del ciclo y empieza a disminuir, ¿cierto?, en la medida en que se va acercando al siguiente ciclo menstrual, ¿ya? Con respecto a los cambios a nivel ovárico, podemos decir que en el día de la ovulación se libera el ovocito y el cuerpo lúteo queda dentro del ovario. Recuerden que el cuerpo lúteo era esa como capita que liberaba al ovario, que también lo vimos en una clase. ¿Se acuerdan que yo les decía que quedaba dentro del ovario, que probablemente se podía eliminar o volver a reutilizar? Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Cuál es el gameto sexual masculino? Y aquí esta palabra como que uno lo entrampa. Cuando hablamos de gameto sexual masculino es lo mismo que decir célula sexual masculina. Y en este caso, obviamente la célula sexual masculina del hombre, ¿cierto?, es
el espermatozoide. Testículo y pene no son, porque esos son órganos, no son las células, ¿ya? ¿Cuáles son los gametos sexuales femeninos? Los ovocitos, obviamente, porque el ovario y trompas de falopio, al igual que el ejemplo anterior, son órganos. ¿Cómo se le llama a la primera vez que le llega la menstruación? Y esto era solamente concepto, ¿cierto? Era la menarquia. Me llega la primera vez, mi primera vez, primera vez. Tengo 11 años y por primera vez en mi vida me llega la menstruación. No se llama menstruación, la primera se llama menarquia. Si me llega el segundo mes nuevamente, ya no es menarquia, es ahora sí menstruación. Pero el primer sangrado que tiene la mujer, obviamente da indicios de que es el cambio, de que su cuerpo ya está preparado para ser fecundado, ¿ya? ¿Cuándo aparece la menstruación dentro del ciclo menstrual? Lo que hablábamos anteriormente también, que siempre es los primeros días del ciclo, siempre. La menstruación, si aparece después es porque existen, lo más probable, problemas hormonales, ¿ya? ¿En qué día del ciclo menstrual es más probable que la mujer quede embarazada? En el día 14. ¿Por qué? Y ahí a la explicación que tienen que dar acá, ¿por qué en el día 14? Porque en el día 14, entre el 13, 14, 15, la mujer está ovulando, por lo tanto, al estar ovulando es más fértil, ¿sí? ¿En qué etapa de desarrollo se evidencia el ciclo menstrual? En la pubertad. Aunque podemos decir que hay casos que se dan en la niñez. Hay casos, de que se acuerdan que yo les comentaba que hay niñas que le llegan su menstruación a los 8 o 9 años, puede ser, pero en general, ¿cuándo se evidencia propiamente tal? En la pubertad, ¿sí? Porque de hecho la menstruación es un ejemplo claro de la pubertad en las niñas, ¿ya? ¿Cuánto dura un ciclo aproximadamente? Un ciclo normal, regular, dura 28 días. ¿Sí? El hombre, y esta pregunta creo que estaba repetida, que tenía que ver, fíjese, yo creo que era como un bonus track. El hombre tiene un mismo conducto para la salida del semen y la orina. ¿Cómo se denomina esta estructura? Uretra. Está preguntada de otra forma, pero es lo mismo que la anterior. ¿Ya? En caso de que usted corrija la prueba, solamente hágala una vez. Ya no es necesario que la repita las dos veces. Puede escoger cualquiera de las dos. Acá decía, la ilustración muestra el sistema reproductor masculino identificando sus estructuras con números que van desde el 1 al 9. Las estructuras representadas con números 2 y 5 corresponden a, como aquí no veo la imagen, la correcta era epidídimo y vesícula seminal. Vamos a saltar esas con imágenes porque no me aparecen a mí. Tía, yo no puedo entrar a la página donde mandan la nota y quisiera saber si me puede decir mi nota y la nota de Mateo. Ya. Lo que les dije, puede entrar al Classroom, porque lo que le estaba diciendo hace un rato es que yo voy a subir personalmente la nota Classroom en un archivo Word. Voy a poner sus nombres y la nota al lado, ¿ya? Y si sale una X es porque no me la ha dado, ¿ya? Y ahí vamos a tener que ponerlos de acuerdo para hacer una nueva prueba, porque obviamente no van a hacer esta misma, ¿ya? Ya, saltémonos a la 31. A la 31. El gameto femenino en comparación al masculino presenta inmovilidad, ¿ya? Y acá tamaño pequeño, podemos decir que el óvulo sí es pequeño, ¿cierto? El gameto femenino, pero no sabemos si es más pequeño que el espermatozoide. Al parecer no es más pequeño que el espermatozoide. No tiene una forma alargada, ¿cierto? Porque es una bolita, ¿sí? Es un circulito. Y el espermatozoide sí tiene forma alargada. Una motilidad, ¿sí? Que tampoco corresponde a ninguno de los dos, ¿ya? Y una inmovilidad, sí, porque recuerden que el ovocito u óvulo no se mueve, no tiene movilidad, ¿ya? Por eso es inmovilidad, versus el espermatozoide que se mueve, ¿cierto? Bastante, ¿ya? Y bueno, aquí también nos queda otra pregunta que salía imagen. Voy a descargarla nuevamente con las imágenes y ahí se las voy a mandar. Chiquillos, la voy a subir a Classroom para que estén atentos. Si alguien no tiene el link, dígame al tiro, lo voy a enviar. A ver, de hecho lo voy a dejar al tiro copiado en el chat para que
para que puedan ingresar. Es súper importante que lo tengan. Ahora pasamos a explicar. Ya, sí, mi niña, no hay problema. Lo voy a dejar al tiro aquí para que todos lo puedan ver el link. Profe, Dios, dígame. mi mamá le quiere hacer una pregunta. Ya, la escucho. Espérame, la voy a buscar. ¿Y usted no sabe lo que me quería preguntar? ¿Será del trabajo? Ya, aquí. Chiquillo, ahí Hola, está. buenas tardes, tía. Hola. Perdone, solamente era eso del trabajo, que no lo tenía muy claro, nada más. Ah, ya, súper, sí, de hecho ahora lo voy a explicar nuevamente, ¿ya? Chiquillos, el trabajo es así. Lo que usted tiene que hacer, y la fecha, primero que todo, la fecha es hasta el próximo viernes, o jueves, dije, viernes o jueves. Bueno, viernes o jueves, da igual, uno de esos 2 días, de la próxima semana, 14, 15, ¿ya? El trabajo consiste en lo siguiente. Usted, de la clase que nosotros vimos de métodos anticonceptivos, que ya está el PowerPoint en Classroom, usted tiene que elegir 7. Importante, si quiere hacer más, bienvenido sea, pero no puede ser menos de 7 porque si no baja nota, ¿ya? Tiene que elegir 7 métodos anticonceptivos del que usted quiera hablar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tiene que hacer una especie de revista. Y cuando yo digo revista, espérenme, voy a sacar acá un ejemplo, que esto no es una revista en realidad, pero es como que fuera un libro, ¿ya? ¿Ustedes conocen las revistas? Ah, no lo puedo abrir, más encima está sellado. ¿Ustedes conocen lo que son las revistas? Pues chiquillos, espérenme, a ver. Ya, supongamos que esta es una revista, y en la portada yo voy a colocar, no sé, método anticonceptivo, y voy a hacer dibujo y pegar imagen, etc. Lo abro. Pensemos que es una revista. En la primera parte voy a hablar al tiro de uno de los métodos anticonceptivos, o si usted quiere puede hacer una introducción de un método anticonceptivo. O puede decir, no sé, hoy en día en Chile existe una campaña para prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Puede poner información que usted desee. La información, ojalá, chiquillos, esté así. Miren, a ver, igual es un buen ejemplo. Por ejemplo, acá, fíjense, hay una escritura y una imagen. La escritura no es tanta. Primera página, listo. Segunda página, bueno, aquí como es un libro, hay una introducción. Lo pueden hacer así, le agregan una imagen. ¿Sí? Tercera página, a ver, déjenme buscar si hay una que tenga más dibujos, porque lo agarré ahí. Ya, supongamos que esto. Ya tiene un dibujo, tiene un cuadrado. Ustedes, chiquillos, tienen como que dejar flotar su imaginación. Déjenme ver si encuentro algún ejemplo por aquí en internet. Se va a evaluar harto creatividad, ¿ya? Revistas, muchas a mano. A ver, veamos. Ah, mire, aquí tengo ya. Voy a compartir pantalla, aunque esto no tiene que ver con el tema específicamente que estamos hablando, pero en sí, ¿cierto? Tiene relación con esto que es importante, ¿ya? Por ejemplo, no sé si están viendo esto. ¿Se ve, chiquillos? ¿Se ve? ¿Sí? Ah, ya. No, ese es muy vintage. Ah, mira, aquí hay otro ejemplo. Este es más simple, fíjense. Es más simple. En una hoja blanca, ¿cierto? Una persona recortó distintas imágenes y fue poniendo información al lado. ¿Sí? Espérenme. Tía, había enviado un link, pero desapareció. Se me perdió. Tía, ¿es escrita a mano o la envío en PowerPoint? Es escrita a mano, chiquillos. Son 7 anticonceptivos que tienen que ir sí o sí. Yo voy a evaluar, no voy a evaluar caligrafía porque no corresponde, no soy profe de lenguaje, pero obviamente tiene que estar bien escrito, bonito, y les muestro estos ejemplos así porque la imagen puede ir para el lado, para arriba, para abajo, es como ustedes quieran, sí. Como les digo, voy a evaluar creatividad. De hecho, un aspecto de la rúbrica es creatividad, y yo subí la rúbrica, si no me equivoco. Fíjense esta. La imagen tiene hartos dibujos, harto color,
¿ya? Revistas, a ver, acá otra. Fíjense, ¿ya? Bueno, tampoco es necesario que la anillen y esas cosas, sino que pueden ser distintas hojas y después te las corchetea arriba. Para los que vienen a clases presenciales, me la pueden traer la próxima semana, ¿ya? De hecho, ya me la trajo un compañero que es Luis, lo felicito, está muy linda, ¿ya? Entonces se entiende, chiquillos, más o menos lo que hay que hacer con respecto a esta actividad. Si tiene dudas, dígame al tiro nomás, al tiro nomás. Recuerde, son siete anticonceptivos, ¿ya? Recuerden que deben enviármelo al correo o a mi WhatsApp. ¿Por qué no habilité un Classroom, chiquillos? Porque el otro día tuve un problema con Classroom de octavo, que lo habilité y me subieron trabajo y después no estaban, se borraron, yo los había evaluado y se puso otra nota. ¡Ay, yo la embarré! Entonces, me voy a la antigua, ¿ya? O por el WhatsApp me mandan las fotos de las 7 fotos, 8 o las que sean del trabajo, ya, la evalúo así, o me la mandan al correo. Yo no tengo ningún problema, cualquiera de las dos. Recuerden que mi correo personal, bueno, igual lo dejé ahí en el Classroom, chiquillos, pero es este, ¿ya? Y mi número, no lo sé todavía porque es nuevo, pero creo que es este. A ver, creo que es ese. También lo dejé ahí en el Classroom, pero no estoy segura si es, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿existe alguna otra duda sobre el trabajo? Ya, tienen 2 actividades, 2 tareas para el fin de semana. Les recomiendo hacer la corrección, se la recomiendo, ¿ya? Para que puedan subir sus notas, ¿ya? Y también les recomiendo que el tema de la revista lo hagan pronto y me lo manden pronto, así no se le acumula con pruebas de otra asignatura. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Les mando un besito.